El motivo de este video es hacer un pequeño resumen sobre lo que hablamos el día de hoy en relación a la introducción básica de taller de tipografía. Debemos recordar que la tipografía, a diferencia de las otras áreas del diseño, es un área que, si bien en la última década se ha convertido en bastante interesante o popular para aquellos que comienzan a desarrollarse en el mundo del diseño o aquellos que ya tienen una profesión formada en el mundo del diseño y desean especializarse, ese nivel de popularidad ha también lamentablemente desviado el lineamiento básico de lo que se trata, no solo la tipografía como ciencia, sino el rol del tipógrafo dentro de la estructura del diseño. Introducción al taller de tipografía se basa fundamentalmente en entender, en primer lugar, qué es la tipografía y cómo ésta ha influido, influye y seguirá influyendo todo lo relacionado al proceso de desarrollo creativo dentro del diseño. Específicamente, en este momento lo vamos a condensar en el área del diseño gráfico, ya que es la materia que nos ataña. Una vez demostrado y de tener claridad sobre cuál es la base y la fundamentación de la tipografía, qué es en realidad y cómo debemos interpretarla, comenzaremos entonces a entender cada uno de los factores y fundamentaciones teórico-prácticas que lo van a comenzar a desglosar. Lo más importante entonces ahora es hacer una recapitulación básica en torno a la tipografía como ciencia. Y recordar que no solo se basa en la comprensión del carácter escrito, se basa en comprender de dónde viene, cuál ha sido su evolución a través de los años, cómo ha influido incluso en algo tan básico y fundamental como la historia del ser humano, de nuestra sociedad. Específicamente lo vamos a ver asociado a la sociedad occidental, específicamente a la cultura occidental, y que no solo se trata de la estructura y la forma de una letra, o de cómo esta estructura y esta forma van a generar una correcta legibilidad o una correcta lecturabilidad, o cómo va a mejorar el desarrollo y la visualización de un diseño o de un proyecto o de un determinado desarrollo gráfico. Se basa también en comprender que el lenguaje escrito es la forma más fácil de comunicar algo. No existe palabra en el lenguaje gráfico más elemental que la letra. No hay mejor forma de decir hola que escribir H-O-L-A. No existe. Por más que nos vengan y nos vendan constantemente desde el punto de vista académico, que siempre tenemos que buscar ese guiño que nos haga mención a hola o a cualquier símbolo de identidad, tratamos siempre de rebuscar la forma de cómo graficar algo. Siempre va a ser mucho más fácil escribirlo, siempre. Pero, ¿qué pasa? Si bien no hay mejor manera de decir hola que H-O-L-A, también es importante entender que la estructura con la que está escrita esa palabra va a decir mucho de qué es lo que queremos transmitir con ello. Es un ejemplo que yo normalmente doy en clase o doy a menudo en clase inicial para poder entender este factor de cómo el simple saludo, hola, y una correcta elección tipográfica en torno a esta escritura va a denotar el sentido que le queremos dar al hola. No es igual escribir hola con una fuente tipográfica pesada, con un carácter grueso, a palo seco, black, con mucha modulación,
que se va a entender como un hola firme, fuerte, confiado, que escribir un hola con una especie de fuente tipográfica itálica, que tal vez va a denotar cierta movilidad en el hola, o con una fuente tipográfica mucho más light, que incluso la entonación del hola, cuando digo light, mucho más blanca en cuanto a su composición, a su grosor, a su peso. Incluso la entonación tiene que ver con ese peso, ese grosor, esa identidad gráfica que tiene el cuerpo tipográfico. Entonces es importante, para poder transmitir este hola de la manera más simple, que ya dijimos es el HOLA, la mejor manera siempre entonces va a ser entender cómo funciona el peso, cómo seleccionar una buena fuente tipográfica para que ese hola llegue de la mejor manera al que lo va a leer, y por ende hacer un correcto recorrido entre el lenguaje gráfico que estamos leyendo y el mensaje que estamos transmitiendo. ¿Por qué hago este ejemplo? Porque el cómo escribimos, el cómo denotamos lo que escribimos y el sentido tanto de forma y fondo que va a tener lo que escribimos va a depender en demasía de que sepamos seleccionar la fuente. Eso para todos los que normalmente cursan la carrera de diseño y terminan siendo diseñadores gráficos y no tipógrafos. Ojo, el que se quiera desarrollar como tipógrafo es un camino muchísimo más largo. El estudio de la tipografía, no solo como área del diseño, sino como ciencia, no demora una clase y un semestre, demora una carrera de vida. Pero esta clase de taller de tipografía lo que nos va a enseñar es a saber trabajar con tipografías, y posteriormente, en un segundo taller, nos va a enseñar a poder desarrollar desde el punto 1 hasta su finalización con su programación y su funcionalidad gráfica ya ejecutada, una tipografía. Pero, reitero, la base inicial es aprender a entenderla, para poder entender y, una vez entendido, seleccionarla y aplicarla. Esa es la base de lo que vamos a aprender en clase. Y esta base fundamental se ve inicialmente tocada por entender qué es el morfema y qué es el fonema. Si no entendemos algo tan básico como qué es la escritura, graficar un signo de identidad y que ese signo de identidad tenga en sí mismo un significado y un significante, esa chispa inicial es lo que, con el desarrollo cultural de la humanidad, del individuo como tal, nos llevó a desarrollar un lenguaje. Y ese lenguaje, en algún punto de la historia, específicamente con la invención de la imprenta, con todos los procesos realizados por Gutenberg, van a dar inicio a lo que llamamos la tipografía como ciencia, que es simple y llanamente dejar de hacer el desarrollo escrito manualmente y simplificarlo mediante la estructura de caracteres móviles que nos van a permitir, o nos permitieron, poder tener la misma impresión, el mismo carácter, la misma estructura, la misma forma, exactamente igual en cada una de esas reproducciones. Como lo expliqué anteriormente en clase, recordemos que preimprenta, la única manera que teníamos de poder tener un libro era ser una persona extremadamente pudiente que pudiera acceder a un ejemplar que había sido previamente escrito por, un ejemplo, un monje en un monasterio, y el que, después de haber cosechado y cultivado el arte de la escritura, hacía estos hermosos libros con letras capitulares, con escritura manuscrita perfectamente ilustrada, y era un proceso que se desarrollaba en años. O sea,
poder manejar la historia y desarrollar la historia o contar la historia mediante el carácter escrito era un proceso arduo, sumamente artístico y poco funcional y mucho menos económico. Con la aparición de la imprenta, ¿qué sucede? Limitamos ese proceso, por muy simple que suene, a la representación mecánica de algo mediante caracteres móviles. ¿Qué es un carácter móvil? Es esta ficha que denota un carácter, una letra, y que se acomodaban en formatos de escritura para generar una plancha. Esa plancha, con esa escritura predeterminada mediante muchos caracteres, luego se impregnaba en tinta, se prensaba, estoy haciéndolo sumamente simple, no significa que sea tan simple el proceso, y se obtenía la impresión de una hoja con este contenido predeterminado. Pero, ¿qué significaba? Que esa hoja se podía repetir infinitamente, manteniendo exactamente el mismo formato, el mismo estilo, la misma fuente, la misma forma. Y esto nos generaba la posibilidad de desarrollar entonces grandes cantidades de formatos escritos a menor costo y a menor tiempo. Esa es la base inicial de la creación de la tipografía como ciencia. La creación de estos caracteres con formas tipográficas, con caracteres escritos, con signos, con glifos, que tuviesen la mejor estructura para que fueran fácilmente trabajables y se pudieran leer con facilidad. En torno a esa premisa comienzan a surgir los grandes tipógrafos, los grandes estudiosos de cómo podíamos generar una anatomía lo más simple, pero a su vez hermosa, para que pudiesen desarrollarse en estos fragmentos muy pequeños, normalmente hechos en madera y posteriormente en metal, de tacos, por así llamarlos, con caracteres escritos, con símbolos y signos que a su vez iban a conformar un bloque de texto. Entonces, estas personas, tipógrafos, hoy por hoy grandes maestros, comenzaron a estudiar la mejor forma de generar fuentes tipográficas o caracteres, grupos de fuentes tipográficas que compartieran elementos en común y así poder hacer una mejor lecturabilidad, legibilidad y comprensión de lo que se escribía. Estamos hablando que durante muchísimos años se ha desarrollado una ciencia a través de la cual hoy por hoy, ya en un formato digital, necesitamos lo mismo, construir fuentes tipográficas que nos permitan una mejor legibilidad. De hecho, hoy por hoy tenemos muchísimo más trabajo en juego porque durante mucho tiempo el único soporte al que nosotros teníamos que ver específicamente determinado nuestro desarrollo como tipógrafos o nuestra comprensión tipográfica, en el caso del que solo trabajaba con el diseño, era el formato del papel. En sus diferentes formatos, el soporte único era el soporte gráfico del papel o sus proyecciones intrínsecas, pero era un formato único, físico, llámese el liencillo, la tela, el papel, siempre era un formato físico. Hoy por hoy, en el siglo XXI, no solo es el formato físico que aún se trabaja y que nunca va a dejar de trabajarse porque el papel tiene vida, lo podemos tocar, tiene textura, interactúa con nosotros, nos seduce. Pero hoy, en el siglo XXI, los formatos digitales tienen muchísimas connotaciones. No es igual diseñar para una aplicación que vamos a ver en nuestro teléfono celular o en nuestra tablet o en nuestra computadora que diseñar para un soporte gráfico que se va a colocar en la puerta de un teatro. Entonces, el estudio tipográfico también se ha desarrollado hoy por hoy en el entendimiento de los diferentes soportes. En eso vamos a basar y vamos a fundamentar nuestra primera
incursión en el mundo de la tipografía. Y con esto termino rápidamente este breve resumen. Vamos a comenzar a comprender qué es la tipografía y vamos a ir navegando en la historia hasta llegar a la connotación e importancia de la tipografía y su rol en el siglo XXI, en los diferentes formatos que hoy por hoy todos manejamos. Para de esta manera poder comenzar a aplicar ese conocimiento en nuestro diseño, en nuestro trabajo de diseño, en nuestro proceso de desarrollo creativo en torno a nuestros diseños y obtener así un mejor resultado. Sé que suena un poco engorroso, pero juntos vamos a lograr comprender y introducirnos en el mágico y maravilloso mundo de la tipografía. Quédense para muchos más consejos la próxima semana. Recuerden que estos resúmenes van a estar disponibles todas las semanas después de cada clase.